Para el tema que vamos a ver hoy, que es perspectiva, hay tres aspectos que tengo que tener muy presentes para su realización. El primero es la línea de horizonte, que es una línea que corresponde a la altura de los ojos del espectador. Es la línea sobre la cual se ubica la mirada de quien está viendo esta escena. El siguiente elemento es el punto de fuga. Punto de fuga es un punto en el infinito en el cual convergen todas las líneas que no están paralelas al plano de proyección. Y el tercer aspecto que vamos a analizar es la tridimensionalidad, las tres dimensiones. Cuando yo hablo de las tres dimensiones, estoy hablando de alto, estoy hablando de ancho y estoy hablando de profundidad. En este caso, que vamos a arrancar con un punto de fuga, la tridimensionalidad funciona de esta manera. El alto como el ancho no se modifican, ellos mantienen siempre su verticalidad y su horizontalidad. Lo que vamos a modificar con un punto de fuga es la profundidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En un punto de fuga intervienen líneas verticales, líneas horizontales, nunca van a coincidir en ningún punto. Estas líneas van a estar siempre paralelas y nunca se van a encontrar, igualmente las horizontales. La profundidad sí, y aquí es donde entra a jugar el punto de fuga, es decir que en esta perspectiva a un punto de fuga, que también es conocida como perspectiva paralela o frontal, el punto va a corresponder y estar directamente ligado con la dimensión de la profundidad del objeto. Vamos a ubicar el punto de fuga, que siempre se ubica sobre esta línea de horizonte. En este caso vamos a ponerlo por acá. La línea de horizonte que me representa también todo lo que esté hacia arriba de la línea de horizonte está arriba de mi punto de visión, es decir, aquí las cosas se van a ver de una manera y hacia acá se van a ver de otra. Hay objetos que yo puedo tener en esta parte, objetos que yo puedo tener en esta parte, o que me estén ocupando ambos espacios. Vamos a empezar ubicando un objeto en esta parte de acá. Voy a ubicar un cuadrado al cual yo le puedo dar un alto y un ancho horizontal y verticalmente. Bueno, ya tengo un objeto que cuenta con un plano, en este caso, que cuenta con un alto y con un ancho. Lo que nos falta es agregarle la profundidad. Aquí es donde entra este punto a funcionar. Para yo darle una profundidad, lo que voy a hacer es proyectar sus cuatro esquinas a este punto. Listo, habiendo hecho esto, lo que tengo es un plano o un objeto que se proyecta hasta el infinito. Ahora le vamos a dar un límite. Bueno, voy a dar un límite, pero lo voy a dar con líneas verticales y horizontales, es decir, el alto y el ancho que no se alteran. Habiendo hecho este límite, acá ya tengo otro plano del objeto que estoy construyendo. Como ya le di un alto, ya tiene una profundidad, lo que me falta es darle un ancho. Aquí el ancho obviamente corresponde a una línea horizontal que se va a proyectar justamente hasta donde se me intercepte con esta línea de profundidad. Listo, acá este plano ya tiene una profundidad, tiene un ancho. Ahora tengo que darle el otro límite. Listo, habiendo hecho esto, ya tengo un objeto con 6 caras, una cara que está atrás, una cara que está en la parte derecha que no veo, por eso hice una línea punteada para indicarla. Esta cara izquierda, su base, la cara inferior y la cara frontal. Lo que voy a hacer es darle color a las caras que están visibles a mi ojo. Como este objeto está ubicado en la parte baja de la línea de horizonte, eso quiere decir que yo en este caso no estoy viendo su cara inferior, pero sí estoy viendo su cara posterior.
caso contrario a lo que pasa con un objeto que yo ubique en la parte de arriba, que ya lo vamos a hacer. De este objeto tengo visible su cara frontal. Aquí en este caso lo estoy viendo como un objeto de vidrio, estoy viendo todos sus lados, pero vamos a pintar solamente las caras que están visibles. Ahora vamos a hacer este mismo objeto, pero ubicado en otra posición. Bueno, ya proyecté las 4 intersecciones hacia el punto de fuga. Si se fijan, yo hago siempre en algún punto una línea punteada. En este caso es la que corresponde a la porción de plano que yo no vería. ¿Cómo sé sobre dónde va esa línea punteada? Normalmente todas las líneas que no se están interponiendo en el plano en sí van rectas, pero como es de este punto a este punto hay una porción de línea que se interpone con el plano, pues esa es la que hago punteada, porque esa línea seguramente no la voy a ver. Esa es la razón por la cual hago esa línea de ese modo. Aquí, como es un objeto que está ubicado en la parte de arriba de mi punto de vista, entonces lo que va a pasar es que yo su parte posterior no la voy a ver. Voy a pintar las partes que están visibles. Listo, acá están las caras visibles que tengo de este objeto. Aquí entonces la cara superior no la veo porque lo estoy viendo desde abajo. Ahora vamos a hacer un objeto que me va a ocupar tanto la parte inferior como la parte superior. Acá tenemos 3 ejemplos de objetos con un punto de fuga. Lo que tenemos son anchos altos que no se modifican con líneas horizontales y verticales, pero sí tenemos una profundidad, corresponde a todas estas líneas, que se modifica. Entonces este es el principio de un punto de fuga, en donde solamente estamos modificando una de las 3 dimensiones. Bueno, ahora vamos a construir un objeto, un cuadrado, un rectángulo, a partir de 2 puntos de fuga. Entonces, en los 2 puntos de fuga lo que pasa es que vamos a modificar 2 aspectos de la tridimensionalidad. Vamos a modificar el ancho y vamos a modificar la profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Que con 2 puntos de fuga yo voy a tener líneas verticales paralelas que nunca van a coincidir en ningún punto, pero aquí ya el ancho entra a ser diagonal y entra a ser un diagonal que converge en algún punto. Lo mismo que sucede con la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos 2 puntos son los que voy a ubicar en la línea de horizonte. En este caso los 2 puntos, uno corresponde a la profundidad y el otro va a corresponder al ancho. Normalmente se ubican como hacia los extremos del límite de la visión. En este caso los vamos a poner en ambos extremos. Por aquí vamos a poner uno que me va a corresponder a la profundidad y otro que me va a corresponder al ancho. Entonces, como acá lo único que no se modifica es el alto, vamos a empezar a sugerir una forma a partir de una línea vertical. Ya tengo una altura. Ahora a esa altura tengo que darle una profundidad, es decir, tengo que hacer 2 líneas que se proyecten hacia este punto de fuga. Este punto de fuga que le vamos a poner 1 y a este le vamos a poner 2. Este corresponde a la profundidad y este corresponde al ancho. Entonces inicialmente le voy a dar una profundidad. Ahora tengo que darle un ancho. Bueno, ya tengo acá una insinuación de 2 planos, pero que están hasta el infinito. Entonces lo siguiente que hago es ponerles un límite con la línea vertical, como siempre. Entonces vamos a poner uno por acá. Ya tengo un plano. Ahora lo que me falta es, bueno, este plano ya tiene una profundidad, me falta darle un ancho.
Ya lo hice hacia esta cara, ahora lo vamos a hacer hacia esta cara. Vamos a darle un límite. Y ahora a este plano que acabo de poner acá, que ya tiene un ancho, le hace falta una profundidad. Ya tengo esta cara, la cara posterior, la cara de abajo. Me falta darle un límite a la cara que se encuentra justo acá, como el límite de estas dos. Eso lo voy a hacer en la intersección de en este punto y en este punto. Esa sería la línea final. Esta línea lógicamente tiene que corresponder a una vertical paralela a las otras. Listo, acá tengo ya mi objeto con 2 puntos de fuga. Ahora lo que voy a hacer es pintar las caras visibles. Lógicamente, como siempre, si está debajo de mi punto de visión, entonces lo que voy a estar viendo es la cara superior. Ahora, ¿qué pasa cuando este objeto se acerca más a mi punto de vista? Que este espacio se va a hacer más pequeño y voy a ver menos la cara superior. Listo, acá tengo mi ejemplo de un rectángulo construido a 2 puntos de fuga, en donde el aspecto de la tridimensionalidad que se modifica es la profundidad y el ancho. Entonces acá intervienen líneas diagonales para el ancho y para la profundidad, y líneas verticales paralelas para el concepto del alto. Vamos a hacer igualmente que con un punto de fuga, un objeto que está arriba y un objeto que me está ubicado en las dos partes del punto de vista. Listo, aquí está el ejemplo de la construcción de objetos a partir de 2 puntos de fuga, en donde estamos modificando 2 aspectos de la tridimensionalidad. A uno de esos aspectos le asigno un punto de fuga y al otro le asigno el otro punto de fuga. Entonces, en este caso, este punto de fuga me indica profundidad, este me indica el ancho, y las líneas paralelas, que son el aspecto que no modifico, estarán siempre verticales y no convergen en ningún punto. Ahora vamos a hacer el ejercicio con 3 puntos de fuga. Aquí, como ya supongo que deben intuir, con 3 puntos de fuga se modifican los 3 aspectos de la tridimensionalidad, tanto el alto como el ancho como la profundidad. Estos 2 aspectos, el ancho y la profundidad, van a seguir ubicándose en la línea de horizonte. Entonces aquí tengo la profundidad, acá tengo el ancho, punto de fuga 1, punto de fuga 2. El tercer punto de fuga, que es el alto, es el que va a estar en cualquier punto retirado de la línea de horizonte. Entonces el tercer punto no lo ubicamos sobre la línea de horizonte, sino que se proyecta hacia algún otro punto del superior o inferior. Entonces aquí no hay líneas paralelas, todas las líneas se dirigen o parten de cualquiera de los 3 puntos de fuga. Vamos entonces a construir basados en 3 puntos de fuga. Como no tengo líneas fijas, lo que voy a empezar a hacer es sugerir un plano con la profundidad y con el ancho. ¿De qué manera? Proyectando 2 líneas que van a interponerse en algún punto. Listo, haciendo esta sugerencia de profundidad y de ancho, lo que voy a obtener es un plano acá en la intersección de estas 4 líneas. Nuestro plano sobre el cual vamos a basar la figura está ubicado aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es proyectar este plano que ya tiene profundidad, que ya tiene un ancho. Le vamos a dar el alto, proyectándolo hacia este punto, hacia el tercer punto de fuga. Entonces, como siempre, voy a proyectar las 4 esquinas, en este caso de esta forma. Aquí ya tengo una forma que tiene profundidad, que tiene ancho y que tiene alto, pero por ahora está proyectada hasta el infinito. Le vamos a dar ahora un límite
¿Cómo le voy a dar el límite? Como aquí no hay líneas ni horizontales, ni verticales, ni paralelas, el límite se lo voy a dar proyectando desde estos puntos, de este modo. Acá tengo mi primer límite. Ahora el otro partirá de este punto hacia el ancho. Bueno, acá ya tengo todos los lados de mi figura. Tengo el superior, que es un plano que está visible. El otro que está visible es este y este de acá. Pero acá puedo ver, también voy a tratar de señalar las otras caras. A esta perspectiva con 3 puntos de fuga también se le conoce con el nombre de perspectiva aérea, ya que me da la sensación como si yo estuviera flotando sobre los objetos. Puede ser que yo este mismo plano que proyecté hacia arriba lo puedo proyectar hacia un punto que está hacia abajo. Bueno, después de haber visto en la construcción de figuras sobre 1, 2 y 3 puntos de fuga, que son los que normalmente se usan en la perspectiva cónica, ahora vamos a ver construcción de objetos con 4 y 5 puntos de fuga. Estos objetos construidos bajo estos 4 puntos de fuga, 4 y 5 puntos de fuga, son objetos con unas perspectivas muy forzadas que normalmente no vemos en la realidad, sino que los vemos a través de algunos tipos de lentes, como los lentes ojos de pez y otros lentes que dan ese tipo de efectos. Aquí la tridimensionalidad se va a ver alterada, es decir, ya no va a aparecer como tal. Tenemos lo acostumbrado, que es un alto, un ancho y una profundidad, pero en este caso el alto se va a alterar. Es por eso que hago aquí una continuación una proyección más de esta dimensión. Como es costumbre, estos elementos, la profundidad y el ancho, se conservan sobre la línea de horizonte. Entonces acá tengo la profundidad, tengo el ancho, que van a funcionar como normalmente funcionan. Funcionan en diagonales, líneas que surgen o nacen desde estos puntos. Igualmente va a pasar con las líneas de ancho. Pero lo que me viene a alterar esta propiedad, que es el alto, hasta 3 puntos de fuga poníamos un tercer punto fuera de la línea de horizonte. Ahora lo que va a suceder es que ese punto se va a proyectar y me va a generar un eje vertical. Entonces en esta construcción con 4 puntos de fuga tengo mi línea horizontal, pero al mismo tiempo tengo un eje vertical. Normalmente esto tiene que estar equidistante a la línea al punto de intersección en el centro de estas dos líneas. Entonces tengo acá un nuevo elemento, que es la alteración de una de las dimensiones. Esta alteración, como estas se mantienen como líneas rectas, a esta la variación que le vamos a hacer es que van a ser unas líneas curvas, como son el tercero y el cuarto punto de fuga. Siempre las líneas tienden hacia los puntos de fuga, así que de esta manera es que se forman estas líneas curvas que me van a dar una vista como en 360 grados. ¿Qué pasa con esta perspectiva de 4 puntos de fuga? Que entre más la ubique yo alejada del centro de este eje vertical, la distorsión va a ser mayor. La línea está más curvada. Cuando está más hacia el centro, está menos distorsionada. Entonces vamos a empezar con esta construcción. Estos los voy a hacer como normalmente los hago. Tengo ya una proyección sobre la cual, para el plano que voy a crear, voy a usar como guía estos ejes curvos que inicialmente tracé. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces acá ya tengo un plano que tiene profundidad y que tiene esta altura alterada. Ahora le vamos a dar el ancho. Ahora voy a crear un límite
partiendo de la profundidad. Y aquí, para crear el otro límite, tengo que basarme en estas curvas, es decir, luego de esta intersección, este punto, ahora tengo que darle un alto, pero este alto no va a ser recto, sino que tiene que corresponder con estas curvas. Entonces es lo que voy a intentar hacer. Me falta ahora generar esta curva basada en este punto, en esta intersección. Trato de hacerla más o menos paralela sobre esta base de líneas curvas. Aquí ya me dio una intersección, los planos como si fuera transparente. Entonces este sería mi objeto con 4 puntos de fuga. Si veo, tiene una pequeña distorsión que hace que se vea un poquito curvo. Voy a marcar las caras que tengo visibles. Estas ya son unas construcciones con un nivel un poquito más elevado de complejidad, sin embargo no es tampoco una cosa que sea tan complicada, tan compleja, siempre y cuando yo aprenda porque en estas guías que yo puse, lógicamente en el objeto que trace habrán muchas más. Con 5 puntos de fuga, lo que va a suceder es que tanto el alto como el ancho se van a alterar. Es decir, aquí la profundidad que normalmente ubicábamos o en este punto o en este punto ya no va a ir sobre ninguno de estos dos. Aquí en cada extremo lo que tengo es el ancho y la alteración que sufre esta dimensión, que me genera el eje, en este caso la misma línea de horizonte, la alteración del alto, que es el tercer punto de fuga, su proyección para generar un eje vertical. Y así como sucedía en esta alteración, las líneas que siempre se dirigen hacia los puntos de fuga, pues eso mismo va a suceder acá. Lo que pasa con el quinto punto de fuga es que la profundidad pasa al centro. Esto corresponde como si estos ejes son los que estoy viendo acá y esta profundidad está en la parte de atrás, por eso la vamos a representar en el centro, siempre sobre la línea de horizonte, pero en esta ocasión en el centro. Aquí vamos a generar un plano basado en estas líneas, un plano que ya tiene tanto alto como ancho, y lo voy a fugar hacia el centro para darle la profundidad. Entonces aquí en este punto de fuga es como si todos los elementos estuvieran ubicados en una malla circular, que justamente es lo que estoy viendo acá en los ejes que tracé previamente. Entonces aquí tanto las líneas de altura como las líneas del ancho son curvas, porque los elementos de la tridimensionalidad que están alterados. En este caso ya quizás no estamos ni siquiera hablando de tridimensionalidad, sino que ya acá se pierde para pasar a otras instancias. Entonces igualmente voy a fugar todas las 4 esquinas, las voy a fugar hacia el centro. Y ahora igualmente puedo basarme en una de estas líneas, una de estas guías, para hacer un límite. Listo, acá ya tengo mi objeto con 5 puntos de fuga. Estos objetos también tienen esa apariencia como de un objeto que sobresale, un objeto con volumen, en este caso circular. Bueno, este fue el video de hoy de 1, 2, 3,
4 y 5 puntos de fuga. En apariencia, todos estos conceptos relacionados con la perspectiva parecen muy técnicos, muy precisos, y puede que de pronto encontremos que no serán de mucha utilidad en el dibujo artístico. Sin embargo, por supuesto que lo son, por algo se estudian, y más aún si tenemos en cuenta que todas las formas se construyen a partir de figuras geométricas. Entonces, las estructuras de todo lo que construyamos obedece a figuras geométricas. El conocer esta construcción de objetos con puntos de fuga nos va a ayudar a construir las formas de manera correcta, a manejar mejor el espacio, incluso a crear espacios y darle un punto de vista a lo que estamos haciendo. Lo de hoy fue un aspecto básico como para que nos relacionemos con los conceptos principales relacionados con los puntos de fuga y que entendamos muy bien cómo funcionan. Ese era el objetivo del video del día de hoy.